iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a estar meditando en esta mañana los versículos 1 al 3. Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y oramos al Señor. Padre, gracias porque podemos un domingo más abrir tu palabra, Señor, abrir las santas escrituras para poder, Señor, predicar, exponer lo que tu palabra nos enseña, Señor, para ser guiados, Señor, para ser redarguidos, transformados, corregidos, instruidos en tu palabra, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, haga el efecto para la cual tú la envías, Señor. Que tu pueblo sea corregido, instruido, animado, Señor, y tú seas exaltado, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He puesto por título a esta reflexión de hoy, una vida digna de nuestro llamamiento. Una vida digna de nuestro llamamiento. En los capítulos 1 al 3 de esta epístola hemos visto que se considera la parte doctrinal, la parte teológica de esta carta. Esto lo encontramos siempre en los escritos del apóstol Pablo. Encontramos una primera parte donde trata la parte doctrinal, la parte teológica que los cristianos debemos creer, y después encontramos la parte práctica. Esto en casi todos los escritos del apóstol San Pablo. En los capítulos 4 al 6, que hoy iniciamos, el capítulo 4, los capítulos 4, 5 y 6 de esta epístola constituyen la parte práctica de la carta, la parte aplicativa del escrito. Y aquí, mis amados hermanos, ya aprendemos que como cristianos debemos conocer bien las Sagradas Escrituras. Debemos conocer bien la doctrina bíblica, pero no para ser grandes conocedores de la teología, no para saber mucho de Biblia, sino con el propósito, con la finalidad de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida personal. Ese es el propósito de leer, de estudiar, de escudriñar las Santas Escrituras. Conocer la Biblia, conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra para vivir una vida en armonía, de acorde a su voluntad. Como bien señala Santiago en su epístola, Santiago 1:22, dice el escritor sagrado: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A veces uno puede conocer mucho de Biblia, de teología, de ciencias teológicas y después vivir como un impío. Hay muchos. Eso no sirve para nada. El conocimiento teológico, el conocimiento bíblico siempre debe bajar al corazón y a nuestras piernas, a nuestros pies, para andar conforme a su palabra. Después del apóstol Pablo presentar la doctrina que los efesios deben creer, ahora el apóstol Pablo les presenta cómo deben vivir a la luz de esas doctrinas tan sublimes y fundamentales de la fe cristiana. Recordemos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Pablo ha hablado de doctrinas tan sublimes como la elección, la predestinación, la adopción, la muerte sustitutoria, la muerte redentora de Cristo en la cruz, la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente, o sea, la salvación del Dios Trino, cómo el Dios Trino diseña, planifica y ejecuta la salvación en aquellos que han de creer por la voluntad del Señor. Hemos visto también cómo Pablo habla de la iglesia compuesta de judíos y gentiles, un solo cuerpo, que surge como consecuencia de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y en esos 3 capítulos de Efesios encontramos un tesoro de doctrina y de teología bíblica. Pero ahora hay que ponerse en marcha, en acción.
vivir lo que hemos visto, vivir a la luz de la doctrina bíblica. ¿Cómo comienza el escrito? Capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se presenta otra vez como un preso. Recordemos de que Pablo está preso allá en Roma y escribe desde allí esta carta a los creyentes en Éfeso. Ya lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Pablo estaba en prisión, en una casa de alquiler, atado junto a varios soldados romanos. Pero, mis amados hermanos, aunque Pablo estaba preso prácticamente y a fin de cuentas por predicar el Evangelio de Cristo, Pablo no cesó. Pablo no cesó de predicar a Cristo y su Evangelio. Aún estando en las peores condiciones, humanamente hablando, Pablo seguía predicando a Cristo, predicando su santo Evangelio. Pablo seguía enseñando e instruyendo a los creyentes, especialmente a las iglesias del Asia Menor, a los colosenses, a los filipenses y a los efesios. Aunque Filipos estaba en Grecia, no en Turquía, como los efesios y los colosenses. Pero sí, Pablo seguía instruyendo, guiando a los creyentes en la palabra de Dios. ¿Cómo comienza? Yo pues, preso en el Señor, os ruego. La palabra griega, que se traduce ruego, es parakaló, que se puede traducir os ruego y también se puede traducir os exhorto, os animo, os exhorto. Si bien, mis amados hermanos, recordemos que quien escribe estas palabras es un apóstol de Cristo. Quien escribe estas palabras es un apóstol de Cristo y por tanto tiene autoridad apostólica delegada por el Señor Jesucristo y por consiguiente tiene autoridad para dar mandamientos de parte de Dios a su iglesia. Como bien señala un comentarista, esta exhortación afectiva de Pablo se transforma en un mandamiento que debe ser obedecido, ya que cuando el apóstol escribe, alcanza el contexto de mandato de Cristo mismo. Cuando Pablo escribe, cuando Pedro escribe, cuando Juan escribe, están escribiendo bajo la autoridad delegada por Cristo. Los apóstoles colocaron el fundamento. La iglesia está fundamentada bajo la enseñanza, la proclamación y predicación de los apóstoles. Y por tanto lo que Pablo está haciendo aquí, aunque él dice os ruego, él está dando un mandamiento. Es un mandamiento para los efesios y es un mandamiento para nosotros hoy. Él, por ejemplo, Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios 14:37, Pablo dice lo siguiente: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo no escribe consejos, Pablo da mandamientos porque escribe bajo la dirección, bajo la inspiración de Dios mismo. Y lo que Pablo escribe es palabra de Dios, no palabra de hombres, es palabra de Dios. El llamado que hace aquí el apóstol Pablo a los creyentes efesios es que anden. La palabra andar en la Biblia no significa andar, darse un paseo, no es eso. Andar implica un estilo de vida, una conducta, la forma de vivir la vida. Y Pablo les exhorta a estos creyentes a que anden, a que vivan como es digno de su llamado, como es digno de la vocación con que fueron llamados por Dios, como es digno. El creyente debe vivir como es digno de su llamado. Es interesante la palabra digno en el texto griego. Implica la idea de equilibrio. Equilibrio. Y el punto, mis amados hermanos, el punto es que la conducta del creyente y la vocación o llamamiento que hemos recibido de parte de Dios deben estar en equilibrio. Si hemos sido llamados por Dios, debemos vivir como llamados por Dios, no como impíos. El llamamiento de parte de Dios al creyente y nuestra conducta deben estar en armonía, en equilibrio. Esa es la idea del texto. El creyente que ha nacido de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios debemos vivir todos los que hemos creído en Cristo en equilibrio, en consecuencia con lo que somos. Somos hijos de Dios.
redimidos por la sangre de Cristo, salvos por gracia, nuevas criaturas. El Señor nos ha llamado a salvación, mis amados hermanos. ¿Os acordáis cuál era nuestra condición? Nuestro estado antes de que Dios en su gracia nos llamara a salvación. El apóstol Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en dónde? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros también antes, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Qué terrible, mi amado hermano, era tu estado y mi estado! Muertos espiritualmente, totalmente depravados, corrompidos, lejos de Dios, lejos de la vida que es Cristo, camino a la condenación eterna. Pero vino Dios a nuestras vidas, este Dios soberano, este Dios infinito en gracia y misericordia, y nos llamó a salvación. No merecíamos el llamado de Dios, merecíamos el infierno por nuestros pecados, pero Dios te llamó, mi querido hermano, te llamó Él, no tú. El hombre no puede ir a Dios por sí mismo, porque está muerto en pecado. Es un cadáver el hombre. Es Dios quien vino a nuestro encuentro para darnos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Él te llamó, mi amado hermano. Te llamó a salvación. Y fue un llamado eficaz, ¿eh? Fue un llamado eficaz, no fue un llamado... No, un llamado eficaz. Te llamó y te salvó. Por pura y sublime gracia. Y ahora, habiendo sido salvos, somos una nueva criatura. Somos nueva creación. 2 Corintios 5:17. Escribe Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y por tanto, ahora el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, espera de nosotros, de hecho nos manda que vivamos como es digno de su Evangelio. Vidas dignas de su santo Evangelio. Comenta un erudito llamado F. Bruce, quizá se pronuncia Bruce, ¿no? F. Bruce. Los que han sido escogidos por Dios para estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, debemos recordar que es el honor de Cristo lo que está en juego en nuestras vidas cotidianas. A veces tiramos por tierra el testimonio del Evangelio, porque no andamos como creyentes, no andamos como salvos por gracia. Y mis amados hermanos, esto es algo muy serio, querida iglesia. Es el honor de Cristo que está en juego en nuestras vidas cotidianas. Amados hermanos, debemos vivir a la altura de nuestra posición en Cristo. Debemos vivir, debemos andar en este mundo conforme a nuestra posición en Cristo. Dios nos manda a vivir un estilo de vida diferente al que teníamos antes. Antes andábamos conforme a la corriente de este mundo caído, a cuya cabeza está el mismo Satanás. Lo que dice Pablo en Tito, capítulo 3. Tito 3:3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta era nuestra situación antes de que Dios nos llamara a salvación. Pero mis amados hermanos, ahora, estando en Cristo, habiendo sido salvos por gracia, debemos de vivir una forma de vida diferente, conforme a nuestra posición en Cristo. Ahora, habiendo sido regenerados, nacidos de nuevo, nuestro estilo de vida debe ser consecuente con el llamamiento que hemos recibido de Dios. Debemos vivir como resucitados con Cristo, no como muertos espirituales. Pablo exhorta a los creyentes una y otra vez en sus escritos a que vivan como es digno del Evangelio.
Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo les dice a estos hermanos filipenses lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, encontramos una oración del apóstol Pablo. Pablo ora a Dios por los hermanos colosenses para que el Señor les dé sabiduría, les dé discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. Colosenses 1:10. Y Pablo enumera algunos aspectos que implican andar en el Señor, andar como es digno del Señor. Por ejemplo, agradando a Dios en todo. Agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Os invito a Colosenses capítulo 3. Carta de San Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 12. En esta porción, el apóstol San Pablo les dice a los creyentes colosenses cómo deben lucir en su carácter, en su conducta, en su forma de vida. Notar, Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Mis amados hermanos, no hay duda de que hemos sido escogidos por gracia y soberanía de Dios. Dios nos ha escogido. No porque fuéramos los mejores, sino porque Él es soberano. Y aunque no llegamos a entender bien esta doctrina de la elección, la Biblia es clara. Si estás en Cristo es porque Dios te ha escogido. Somos también santos, ¿verdad? Escogidos y santos. Santos porque Dios nos ha apartado del mundo para Él, para su gloria. Hemos sido apartados y estamos en una posición de santidad en Cristo. Somos escogidos, somos santos y somos amados. ¿Por qué? Porque la iglesia es el objeto especial del amor de Dios. Ahora, ¿cómo debe vivir, cómo debe lucir alguien que ha sido escogido por Dios, alguien que es santo en Cristo y alguien que es el objeto del amor de Dios? ¿Cómo debe lucir? Lo expresa el apóstol Pablo. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así debe lucir un cristiano. Así debe vivir un cristiano en este mundo. Ya no tenemos que vivir con los harapos del pecado. Somos nueva criatura en Cristo. Somos un nuevo hombre en Cristo. Y debemos de vivir en consecuencia a lo que somos, a nuestra nueva naturaleza, a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Pablo también, por ejemplo, a los creyentes en Tesalónica, también les escribe lo siguiente. En primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice Pablo: os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, vemos una y otra vez en los escritos de Pablo cómo él les ruega, les exhorta a los creyentes en diferentes lugares que vivan como es digno de Dios, que vivan como es digno del Evangelio. Mis amados hermanos, quienes han recibido y aceptado por la fe el llamamiento de Dios, deben entregarse al Señor. Debemos entregarnos a Dios por completo, cumpliendo con los principios de vida que comporta ser hijos de Dios. Ya no puedes vivir como un hijo de ira o como un hijo del diablo, sino como hijo de Dios. Y mis amados hermanos, no se trata de guardar ritos, reglas, normas. Eso no es vivir en santidad. Eso es legalismo. Cuidadito, porque a veces un cristiano parece que no toques, no hagas. Eso no es cristianismo. Cristianismo no es una vida de regla y normas. No, es vivir en comunión con Cristo. Eso es cristianismo, vivir en comunión con Cristo. Y mis amados hermanos, para vivir como es digno del Evangelio, nosotros no tenemos la capacidad. Somos débiles, somos pecadores, somos necios muchas veces.
No podemos vivir como es digno del Evangelio por nuestras propias fuerzas. Mis amados hermanos, es en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Es en comunión con Cristo, en dependencia de su poder y de su gracia, que podemos vivir como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. ¿Cómo vives, mi amado hermano? Examina tu corazón, examina tu estilo de vida en esta mañana. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te conduces en esta vida? ¿Estás andando en tu estilo de vida como Dios manda en su palabra o como a ti te parece mejor? Cuidado cómo nos conducimos en este mundo. A veces tiramos por tierra el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio, por vivir vidas hipócritas, aparentando ser cristianos y después allá afuera viviendo como impíos. En los versículos siguientes, el apóstol Pablo presenta algunas actitudes que definen lo que implica y significa andar como es digno del llamado de Dios. Versículo 2. ¿Cómo vive un creyente? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En primer lugar, una de las características del creyente es la humildad. Para vivir como es digno del Evangelio, necesitamos vivir y andar en humildad. La palabra humildad implica sentimiento de pequeñez. Sentimiento de pequeñez. Lleva la idea de considerar a los demás en más alta estima que a nosotros mismos. Eso es humildad. La humildad, mis amados hermanos, comienza cuando somos conscientes realmente de quiénes somos nosotros. La humildad es aquella virtud por la que somos conscientes de nuestra propia pequeñez y de nuestra propia indignidad. Un teólogo puritano llamado John Owen decía que la verdadera humildad es reconocer nuestra miseria y depender por completo de la gracia de Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que todo lo que somos ahora estando en Cristo, todo lo que tenemos es por gracia de Dios. No es por tu esfuerzo, no es por tus buenas obras, es por la gracia de Dios que actúa en nosotros. No somos dignos, mis amados hermanos, no somos dignos del llamamiento tan sublime que hemos recibido de parte de Dios a salvación. No somos dignos. No somos dignos de que el Señor nos escogiera en la eternidad antes de la creación del mundo para ser su pueblo. Y mucho menos somos dignos del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Ahí el Cristo glorioso, sublime, perfecto, santo, muriendo en nuestra muerte, siendo clavado por nuestros pecados y transgresiones. No somos dignos de que Cristo fuera colgado en la cruz. Pero sí era digno de Dios salvarnos en la cruz. Pero usted y yo no éramos dignos de tan tremendo sacrificio. Cuando realmente somos conscientes de quiénes somos nosotros y quién es Cristo, tendremos una actitud de humildad. Mientras no. Si estamos centrados en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestro yo, jamás llegaremos a vivir una vida de humildad. Pero mi amado hermano, cuando reconocemos quién somos nosotros y quién es Cristo, caemos rendidos a sus pies. En humildad. Reconocemos de que nosotros solamente somos pecadores. Pecadores que por la gracia de Dios hemos sido redimidos. Por la sangre de Cristo. Hemos sido salvos por su misericordia. Pero Cristo es Dios manifestado en carne. Él es santo, Él es inocente, Él es perfecto, Él es glorioso. Cristo es majestuoso. Y cuando reconocemos la majestad sublime de Cristo, no tenemos más que vivir en humildad. No hay jactancia alguna. Cuando contemplamos a Cristo, caemos como Pablo, postrado. El secreto para ser humildes es reconocer nuestra miseria, nuestra pequeñez, nuestra indignidad y estar centrados en Dios y su grandeza. ¿Quién soy yo y quién es Él? Ese pensamiento nos mantendrá siempre humildes en nuestro caminar cristiano. El gran apóstol Pablo, mis amados hermanos, él reconocía su pequeñez, su indignidad delante del Dios verdadero. Él lo dice en Efesios 3:8. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo reconocía su pequeñez, su debilidad. Y Pablo se refiere a sí mismo como un ministro. Él es un ministro. Y no se refiere a un ministro de Economía o ministro del Interior, se refiere a diácono. Un simple siervo. Un simple siervo. Y él también, como vimos hace unas semanas atrás, en 1 Corintios 4, él dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y Pablo usa la palabra ahí, juperetes, que es el esclavo de menor rango, que remaba en el piso más bajo de un barco en la antigüedad, que si el barco se hundía, él moría, atado con cadenas para remar de por vida. Así se consideraba Pablo, un simple esclavo de Cristo. Y aquí vemos la humildad del apóstol Pablo. Y esto es lo que falta hoy en el mundo cristiano. Humildad. Humildad. Muchos van de grandes, de estrellas de Hollywood. Amados hermanos, todos los cristianos, pastores, maestros, evangelistas, da igual diáconos, lo que seamos, somos simples esclavos de Cristo Jesús. Aquí no hay grandes en la iglesia, hay uno, que es Cristo. Él es el Rey, Él es cabeza, Él es Señor y soberano de su iglesia. Es interesante notar que esta virtud de la humildad era muy despreciada en el mundo antiguo. En el mundo romano, en el mundo griego, ser humilde era algo que repugnaba a los romanos y a los griegos. Pero el cristianismo exaltó esta virtud. La Biblia nos muestra que sin humildad no podemos agradar a Dios. Al igual que sin fe es imposible agradar a Dios, pues también sin humildad es imposible agradar a Dios. El Señor aborrece a los orgullosos y arrogantes. Primera de Pedro 5:5 dice el texto que Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando leemos la palabra de Dios, mi querida iglesia, cuando vemos la palabra de Dios, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos provee el mayor ejemplo de lo que es humildad. Cristo expresó unas palabras que están recogidas en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tremendo, el Rey de Reyes, siendo manso y humilde de corazón. El ejemplo más sublime lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. ¿Lo podemos leer juntos como iglesia? Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos el mayor ejemplo de lo que es humildad. El Dios de la gloria, el soberano, el creador, el sustentador del universo, dejó su trono, se despojó de su gloria y riquezas y tomó forma de esclavo para servir a la criatura. Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos el mayor y sublime ejemplo que es Cristo. Cristo, el mayor ejemplo de mansedumbre y humildad. Jesús enseñó en su ministerio muchas veces sobre la necesidad tremenda de ser humildes. Y él instó a practicar la humildad a aquellos que desean vivir según las pautas del reino de los cielos. Mateo 23:12. Cristo dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Marcos 9:35 dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos.
La iglesia no necesita orgullosos. La iglesia no necesita engreídos ni gente grande. La iglesia necesita siervos humildes. Siervos humildes, que reconozcan que la obra es de Dios y que la gloria es suya. Mis amados hermanos, si vivimos centrados en Cristo, no tengo otro mensaje, es Cristo. Mi único mensaje es Cristo, cada domingo. Si no vivimos centrados en Cristo, contemplando a Cristo, en comunión íntima con Cristo, nunca viviremos en humildad. ¿Quieres ser humilde? Contempla a Cristo. Vive centrado únicamente en Cristo, en comunión íntima con Cristo. Y seguro que viviremos una vida en actitud de humildad. Con toda humildad y mansedumbre, otro rasgo característico de aquellos que han sido salvos por gracia. Vivir no solamente en humildad, sino también en mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? El término mansedumbre en el griego tiene un amplio significado. Indica bondad, suavidad, apacibilidad, etcétera, etcétera. Mansedumbre implica un espíritu, una actitud afable y controlada. Es lo opuesto a la actividad vengativa. Ser manso es lo opuesto a la actitud vengativa. Es la actitud de aquel creyente que no se enoja rápidamente y que no riñe con otros. La Escritura dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Mis amados hermanos, la mansedumbre no es cobardía, sino ser sumiso ante la provocación. Mansedumbre es ser sumiso ante la provocación de otros. Dice un autor que la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. Una persona mansa es tranquila, es discreta, es apaciguadora. Jamás es vengativa ni defensiva. La Biblia enseña que el que es manso como Cristo es feliz, es dichoso. Bienaventurado los mansos. Feliz, dichoso. El mundo piensa muy distinto, ¿verdad? Todo lo contrario. En el mundo se es más feliz, o ellos creen que es así, cuando una persona no se somete a nadie ni a nada, impone lo suyo, su voluntad, actuando como bien le parece. Amados hermanos, la mansedumbre, que es una virtud del fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22 y 23, debería caracterizar a todo hijo de Dios, a todo cristiano. Ahora la pregunta, ¿cómo te comportas? ¿Cómo te comportas cuando alguien arremete o te provoca? ¿Eres manso o eres bravo? ¿Somos mansos o somos bravos? ¿Eres apaciguado o eres vengativo? Examina tu corazón. Examinemos nuestros corazones. Mansedumbre es aguantar una provocación sin encenderse en ira. Otra vez, contempla a Cristo. Mi amado hermano, contempla a Cristo. Es el mayor ejemplo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 de Pedro 2:23. Cuando somos humildes, cuando somos mansos, estamos reflejando el carácter del Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer el carácter de Cristo? Cristo es manso y humilde. Y nosotros como cristianos, como discípulos, debemos reflejar el carácter de Cristo a este mundo. Las Escrituras nos mandan, nos instan a seguir el ejemplo y las pisadas de Cristo. 1 de Pedro 2, capítulo 2 lo enseña. El apóstol Juan, en su carta primera, capítulo 2, versículo 6, dice que el que permanece en él, o el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. La pregunta, ¿dices que eres cristiano? Debes vivir como Cristo vivió. Debes reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿eh?
Y la pregunta que podemos hacernos en esta mañana, ¿estás reflejando a Cristo, mi amado hermano? ¿Reflejas a Cristo en tu casa? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestra forma de vivir, de conducirnos, en nuestro carácter? Porque esto no es una opción, es un mandamiento del Señor. La esposa debe reflejar a Cristo ante su esposo, el esposo debe reflejar a Cristo ante su esposa, ante la familia, ante el mundo que nos ve, en el trabajo, aunque los encargados a veces sean un poquito difíciles de soportar, en la universidad, sea donde sea que estés, debemos reflejar a Cristo. Andar como es digno del Evangelio implica andar, vivir en humildad, en mansedumbre, y también dice Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos. Eso cuesta más, ¿verdad? Soportar a los demás es algo más difícil, ¿no? Soportar, la paciencia, es otra virtud que debe caracterizar a un cristiano y es consecuencia de la humildad y la mansedumbre. El que es humilde y manso soporta, es paciente. En Colosenses 3:13, antes hemos leído, dice Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, es interesante el sustantivo paciencia, soportándoos con paciencia. La palabra paciencia en el griego es macrotimia, significa longanimidad. Implica tener paciencia para tratar con las personas. William Barclay, un erudito, comenta que macrotimia, longanimidad, paciencia en este texto, es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y sin irritarse. Tremendo, ¿verdad? Eso es paciencia en este contexto. ¿Soportas a tu hermano? Aunque a veces parece ser insoportable. Sí, ¿verdad? Recuerda que este Dios santo, este Dios justo, ha sido paciente con tu vida, querido hermano. Has vivido una larga vida de espaldas a Dios, revuelta en el pecado, siguiendo una vida de espaldas a tu Creador, sin tener en cuenta a Dios. Has vivido para tu propio deleite, siguiendo los deseos carnales, como un hijo del diablo, como un hijo de ira. Y Dios no te ha mandado el infierno, que es lo que merecíamos tú y yo, el infierno. Amén. Pero Dios ha sido paciente. Él ha tenido misericordia. Nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados. ¿Y tú no eres capaz de perdonar o soportar a tu hermano? Aquí también tengo que decir lo siguiente. El que no tiene a Cristo, el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, también debe entender que Dios es paciente contigo. Y en su paciencia no te envía al infierno, porque Él es lo que mereces. Dios es paciente, es misericordioso, pero también te manda que vengas a Cristo. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ven a Cristo si no lo tienes. Ven en arrepentimiento y fe y serás salvo del infierno. Mi amado hermano, puede ser que alguien haya hablado mal de ti, que te hayan calumniado, puede ser que hayan arremetido contra ti de alguna forma y aún así no te hayan pedido perdón. Puede ser que hayan sido groseros contigo, injustos. Mi amado hermano, soporta con paciencia. Soporta con paciencia y perdona a tus hermanos en Cristo, aunque hayan arremetido contra ti injustamente. Efesios 4:32 dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios te ha perdonado todos tus pecados en Cristo.
Perdona también tú a tu hermano y a tu hermana. Y todo esto en amor, soportándonos con paciencia en amor. Mis amados hermanos, solo cuando hay amor es posible soportar a los demás. Si no hay amor, de hecho el amor es el soporte donde se sostienen las demás virtudes mencionadas. Si no hay amor, no hay humildad. Si no hay amor, no hay mansedumbre. Y mucho menos si no hay amor, vamos a soportar a los demás. El amor es el núcleo de la vida cristiana en este sentido. El amor, recordemos, es la evidencia de que realmente somos cristianos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. El que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. Aún está muerto en pecados. El amor es el gran distintivo del cristiano. Juan 13:35. Cristo dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. ¡Au! El amor es la esencia de la vida cristiana. El amor es la esencia de la vida cristiana. Sin amor nada soy, dirá Pablo. Sin amor nada soy. Y la pregunta, ¿estamos siendo imitadores de Dios en este sentido? ¿Estamos soportando a los demás? ¿Estamos siendo pacientes con nuestros hermanos? ¿Estamos amando como Cristo amó hasta entregarse en la cruz por nuestros pecados? Efesios 5:1 dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, vivir ¿en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos llamados a imitar a Dios. Y esto implica soportarnos unos a otros. Esto implica amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó y se entregó en esa bendita cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Es un mandamiento del Señor, ¿eh? No son consejos, son mandamientos del soberano Dios a su iglesia. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando entre creyentes hay humildad, hay mansedumbre, hay paciencia y amor, entonces es posible mantener la unidad en la iglesia. Imagínese usted que todos fuéramos arrogantes, que nadie se soportara, que no hubiera amor entre nosotros. Bueno, esto sería un caos, ¿no? Divisiones, partidismos, conflictos. Pero cuando hay humildad entre los creyentes, mansedumbre, paciencia y amor, es posible preservar la unidad en la iglesia. Mi amado hermano, la unidad de la iglesia, noten esto, no es producida por nosotros, es un don de Dios. Solamente Dios, especialmente el Espíritu Santo de Dios, puede producir esta unidad en la iglesia. Dice el texto sagrado: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Somos un solo cuerpo. Hay unidad en ese sentido. Esa unidad es llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros, los creyentes, somos llamados a preservar la unidad. Cristo mismo oró al Padre en la oración sacerdotal, Juan capítulo 17:11. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Unidad. La unidad entre creyentes es una de las condiciones para recibir las bendiciones de Dios. Y esto lo dice la Biblia. Salmo 133, 1 al 3. Salmo 133, 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. Allí envía Jehová el Señor bendición y vida eterna. Esta unidad es una de las condiciones para recibir las bendiciones de Dios.
habitar juntos en armonía, un solo cuerpo, un solo pueblo, unidos. ¿Os acordáis de la iglesia en Corinto? Habían partidismos, divisiones. Unos decían de que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Y Pablo les dice en el capítulo 1, ¿acaso está Cristo dividido? No. Y la unidad en este contexto está muy vinculada con la relación entre judíos y gentiles. Recordemos de que en esta congregación habían judíos y gentiles. En la iglesia, ¿no? La iglesia está formada, compuesta por judíos y gentiles, gente de todo pueblo, nación, cultura, etnia. Y debe haber unidad entre ellos, como un solo cuerpo en Cristo. En nuestro caso, actualmente, aquí hay gente, hermanos y hermanas, de diferentes trasfondos sociales, culturales, diferentes países, diferentes lenguas, etcétera, etcétera. Pero hay un solo Cristo, que es Señor nuestro. Una sola iglesia. Gálatas 3:28 dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Unidad. Da igual que seamos de otra etnia, de otra cultura, de otro idioma. ¿Qué más da eso? Dios nos ha salvado y ha formado un solo pueblo para su gloria. Mantengamos la unidad, a pesar de las diferencias, ¿verdad? Hoy muchos se dividen por cuestiones de doctrina secundaria. Muchos hermanos en la iglesia se dividen por doctrinas secundarias, por temas muy secundarios, por formas, por costumbres, por sistemas humanos. Eso no es bíblico. Eso es pecado porque no agrada ni glorifica a Dios. Hermanos queridos, todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador y Señor, somos uno en Cristo. Somos hermanos en la fe. Notad lo que dice Pablo en Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, uno, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Unidad. Iglesia del Señor, oremos al Señor. Oremos. Oremos, humillémonos ante nuestro Señor para que nos dé fortaleza, sabiduría para vivir como es digno de su evangelio, reflejando a Cristo en nuestra vida y en nuestro carácter. Muy importante, reflejar a Cristo en nuestro estilo de vida y en nuestro carácter en todo lugar que estemos, siendo humildes, mansos, pacientes con los demás, viviendo en unidad conforme a la voluntad de Dios, porque esto da gloria a nuestro Rey. A Él la gloria, eternamente y para siempre.